Hola, buenos días, tardes o noches a todos y todas. En este vídeo vamos a ver cómo editar los estilos de cotas en MicroStation. Para ello tengo un archivo con un elemento donde voy a editar, pues voy a poner una cota primero para que veáis. Vale, pongo una cota. Vale, si os fijáis tengo las cotas puestas de este elemento. Y voy a editar ahora los estilos de cotas para que veáis que se puede modificar, se puede hacer cambiar el texto, se pueden cambiar las líneas, se puede cambiar el color, se puede cambiar las simbologías, se puede cambiar todo. Vale, para editar los estilos de cota nos vamos a Elemento, en el menú de Acciones, Elemento, Estilos de cotas. Y aquí tenemos varias opciones, varias pestañas. Tenemos Geometría, Unidades, Texto, Simbología y Avanzado. Vale, ¿qué tenemos en Geometría? Si os fijáis, en la parte inferior nos aparece un dibujo con cómo están quedando las cotas tal y como lo estamos modificando. En Geometría vamos a poder cambiar la geometría de las flechas, de las barritas, de todo. Vale, las líneas de tensión. Las líneas de tensión son estas líneas que van del elemento a la cota. Pues nos dice, se puede cambiar el desplazamiento y la extensión. Pues si cambiamos de desplazamiento, le ponemos 2, por ejemplo. Si os fijáis, en la parte inferior se acaba de modificar la extensión, el desplazamiento. El desplazamiento es el espacio entre el elemento y la cota. Es decir, si el elemento está aquí, es una línea, la distancia del elemento a la cota. En cambio, si modificamos la extensión, cambia la extensión de la línea. Si ponemos 5, pues la línea es mucho más larga. ¿Vale? Vamos a dejar en 1. Así. Terminadores. ¿Terminadores qué son los terminadores? Son las flechas que señalan la cota. Pues en vez de anchura 1 le ponemos anchura 2. Pues veis cómo se modifica, ¿no? Y lo mismo con la altura. Vale. Después tenemos tolerancia, que no vamos a modificarlo, que es para activar la tolerancia que tiene la cota. Y cota con guía tampoco vamos a modificarlo. En geometría vamos a modificar todos los elementos de geometría que tiene la cota, bien sea en acotaciones o en anotaciones. Si nos vamos a unidades, aquí definimos las unidades de proyecto. Vale, en formato de etiqueta podemos decir qué formato queremos. Tenemos varias opciones. Por ejemplo, si os fijáis, en la parte inferior siempre vamos a tener lo que estamos haciendo. Sí. Ahora mismo lo que tenemos es eso, pero si le damos a unidad auxiliar, por ejemplo, veis cómo se modifica. En este caso pasa de representar los metros a milímetros y cambia el sitio donde se representa la unidad. Y tenemos más, pues podemos ir mirando. Si os fijáis, 25 milímetros, 0 milímetros. Vale, vamos a dejar, yo lo voy a dejar en la por defecto, que es la habitual, la normal. Y nos dice qué precisión de unidades queremos. Pues con 4 decimales, por ejemplo. Vamos a ponerlo con 4 decimales. Si no me equivoco, antes lo teníamos con 3 y la que tenemos lo tenemos con 3. Vale, prefijo principal, sufijo principal, yo no voy a poner nada. Escala de referencia lo dejamos en 1. Formato métrico, usar coma para el decimal. Vale, esto depende de cómo queráis, pues podemos usar coma para el decimal. Y podemos usar punto para, bueno, podemos hacerlo como queramos. Yo lo voy a dejar con coma para que veáis la diferencia. Vale, unidades secundarias. Si queremos meter una unidad secundaria, yo no voy a poner ninguna unidad secundaria, pero para que veáis cómo quedaría. Lo veis aquí abajo, si activamos nos aparece una unidad secundaria. Si nos vamos a textos, aquí vamos a poder modificar pues, la fuente del texto, pues vamos a ponerlo en estándar, pues, para que veáis la diferencia lo pongo en este, por ejemplo, me da igual en este caso. Altura del texto, vamos a cambiarlo a, por ejemplo, a 10 para que veáis la diferencia. Vale, en altura si ponemos aquí el candado, nos cambia uno, nos cambia el otro. Si lo ponemos, no lo activamos, pues altura y anchura van por separado. Lo voy a activar para que sea coherente. Y subrayar, por ejemplo, pues lo vamos a subrayar, activado. Formato, alineado. Evidentemente una cota tiene que estar, bueno, debe estar alineada. Posición encima del elemento, me parece bien. Justificación de la izquierda, cuadro de texto ninguno. Vamos a poner un rectángulo.
Abajo, insisto, abajo vais viendo cómo va quedando el resultado. En este caso está quedando un poquito hortera, pero para que veáis que se puede modificar. Fracciones apiladas lo dejamos así y notas, vale, notas, con notas se refiere a esto que tengo a la derecha. En esta ventana de estilos de cota estamos modificando tanto cotas como notas o anotaciones, que son flechas con texto. Aquí podemos modificar pues, el terminador, que queremos este, pues ese. ¿Veis aquí cómo lo modifica? Voy a dejar el mismo porque después igual me olvido de cambiarlo. Y escalas y todo, vale, esto es para notas, no es para acotaciones, pero bueno, que sepáis que aquí se podría modificar pues el texto como lo queremos, alineado de izquierda, alineado a la derecha, vale, estas cosas. Simbología, vamos a poder cambiar los colores. Vale, línea de cota, pues podemos quitar el color, ponérselo, pues vamos a ponerle un color verde, para que veáis que se puede modificar. Estilo, pues le podemos poner la línea estilo así, esto queda horrible, pero así queda igual de horrible, pero veis que se puede modificar, que es lo interesante. Y grosor, pues podemos ponerle un grosor de 2. Vale, y lo mismo con líneas de extensión, podemos hacer lo mismo, vale, lo mismo, ¿vale? Si solo cambiamos líneas de cota, pues nos lo pone todo del mismo color. Si activamos el color aquí, pues ya veis que se nos empiezan a poner distintos colores, vale, tal que así, ¿no? Y por ejemplo, si ahora no tenemos activo el texto, nos conserva el verde de líneas de cota, pero si lo activamos, nos aparece en blanco, ¿vale? Con el color que le pongamos, ¿vale? Pues rosa, magenta. Vale, en avanzado tenemos opciones avanzadas que no voy a modificar ninguna. Pues de ángulo, unidades, vale. Aquí podemos entrar con distintas, tenemos muchísimas opciones, formato, vale. Aparece una descripción y son opciones avanzadas que yo no voy a modificar, pero que sepáis que podéis acceder a ellas. Vale, voy a cerrarlo, no hace falta ni guardar ni nada. Por defecto no se me actualizan las cotas, voy a volver a acotar para que veáis que se modifica al instante. Bueno, en este caso me quedaron muy horteras, pero que veáis que podemos modificar, podemos hacer lo que queramos con las cotas.